Buenas tardes. Somos el primer grupo. Vamos a hablar acerca de la inversión en el proyecto. Los representantes de este grupo están Jorge Mera, Gabriel Nin y Alina de los Santos. Vamos a estar hablando de las inversiones previas, donde el objetivo de las inversiones del proyecto es analizar cómo la información que se provee de los estudios de mercado, ya sea técnico y organizacional, debe sistematizarse para definir las inversiones de mercado. Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha, o sea, las inversiones previas del proyecto, se pueden agrupar en tres tipos. En estos están los activos fijos, los activos intangibles y el capital de trabajo. Las inversiones en activos fijos se refiere a toda aquella que se realizan en los bienes tangibles que se van a utilizar en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan también de apoyo a la operación normal del proyecto. Ejemplos que podemos mencionar de los activos fijos están los terrenos, las obras físicas, el equipamiento de planta, entre otros. El segundo tipo están las inversiones en activos intangibles, que son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos, y son muy necesarios también para la puesta en marcha del proyecto. Podemos mencionar entre ellos los gastos de operación, las patentes y licencias, también están los gastos de puesta en marcha, la capacitación, la base de datos y los sistemas de información preoperativos. Al igual que los activos fijos, los activos intangibles van perdiendo valor en el tiempo. En nuestro tercer tipo también está la inversión de capital de trabajo, y este constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activo corriente para la operación normal del proyecto en sí, durante un ciclo productivo, ya sea por una capacidad y tamaño determinado. Dentro de esto entra la teoría financiera, que se refiere normalmente al capital de trabajo que se denomina activos de corto plazo. Dentro de la inversión de capital de trabajo hay métodos principales para calcular este monto de inversión. Entre ellos se destaca tres, que son el contable, el de periodo de desfase y el de déficit acumulado máximo. Estos tres van a ser explicados más adelante por mis compañeros. Método contable. Una forma comúnmente usada para proyectar los requerimientos de capital de trabajo es la de cuantificar la inversión requerida en cada uno de los rubros del activo corriente, considerando que parte de estos activos pueden financiarse por pasivos de corto plazo, como los créditos de proveedores o los préstamos bancarios. Los conjuntos de activo corriente que se cuantifican en el cálculo son el saldo óptimo, el nivel de cuentas para cobrar y el volumen de existencia que se debe mantener. La inversión en efectivo dependerá de tres factores: el costo de que se produzcan saldos insuficientes, el costo de tener saldos excesivos y el costo de administración del efectivo. El costo de tener saldos insuficientes hará que la empresa deje de cumplir con sus pagos. El costo de saldos excesivos, a su vez, equivale a la pérdida de utilidad por mantener recursos ociosos por sobre las necesidades de caja. El costo de administración del efectivo se compone de los costos de gestión de los recursos líquidos y de los gastos generales de oficinas. El costo total se obtiene sumando los costos de administración con los de saldos, tanto excesivos como insuficientes. La validez del modelo está condicionada al cumplimiento de los siguientes supuestos. Los flujos de ingreso y egresos son constantes a través del tiempo, sin que se produzcan ingresos ni desembolsos inesperados de efectivo. Y la única razón por la que la empresa mantiene efectivo se deriva de la demanda de transacciones por estos saldos. La inversión en inventario, a su vez,
depende de dos tipos de costos: los que están asociados con la compra y los que están asociados con el manejo de inventario. Los costos asociados con el proceso de compra son todos los que incurre al ordenar un pedido para constituir propiedades del proyecto. Los costos asociados con el manejo de existencias, por otro lado, aumentan cuando se incrementa la cantidad que se recibe con cada pedido. El costo total se calcula sumando ambos costos. Por último, la inversión en cuentas por cobrar se debería analizar en función de los costos y beneficios que lleva asociados. De esta forma, los principales costos son los de capital, retraso en los pagos y los de incumplimiento. Método del periodo de desfase. Este método consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que debe financiarse desde el momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia prima hasta el momento en que se recauda el ingreso por la venta de los productos. El cálculo de la inversión en capital de trabajo se determina por la siguiente expresión: ICT, inversión en capital de trabajo, es igual a CA, que es el costo anual, sobre 365, que es el número de días en un año, por N subíndice D, que es el número de días en desfase. La simplicidad de un procedimiento se manifiesta cuando se considera que para la elaboración de los flujos de caja ha sido necesario calcular tanto el costo total de un periodo como el periodo de recuperación. De la misma manera, su utilidad queda demostrada si se tiene que el concepto propio de la capital de trabajo es la financiación de la operación durante ese periodo de recuperación. No obstante, como el método calcula un promedio diario, el resultado que se obtiene por este no se asegura cubrir todas las necesidades de capital de trabajo en todos los periodos. Por estas mismas razones, el método se aplica generalmente en el estudio de prefactibilidad del proyecto. Una forma de evaluar la efectividad de una inversión es el método del déficit acumulado máximo, o DAM. Permite determinar qué tan bien funcionará la inversión de un capital de trabajo definido, un capital de trabajo que se ha establecido previamente. El mismo busca calcular cuál será la liquidez mínima requerida en tiempo de un año. El cálculo se realiza a partir de una estimación de cuál es el déficit o superávit mensual a partir de los flujos de ingresos y egresos mensuales. Se determina cuál es el monto máximo que alcanza la sumatoria de los déficits acumulados para el año tipo. Esto quiere decir que mes por mes se van registrando los giros que genera la ejecución del proyecto, es decir, los gastos y beneficios que produce la operación. En función de esto se realiza una sumatoria, y en los casos en donde se generen números negativos o déficits, entonces esto se suma para el tiempo de 12 meses o un año tipo. Este número que se obtiene será la cantidad que debe invertirse mínimamente. Otro parámetro que permite determinar este método es si el proyecto bajo su propia ejecución es sostenible. Se quiere decir que si por medio del aprovechamiento de los productos o servicios que el mismo genere durante la operación es factible sostenerse a sí mismo. Es una información muy importante, puesto que algunas veces algunos proyectos podrían requerir muchísimo menos inversión al ser ellos muy autosostenibles.
Inversiones durante la operación. A veces, los cálculos que se realizan para evaluar cuál será la inversión inicial, la inversión previa, son correctos, pero ocurren situaciones fuera del control de la administración del proyecto, u otra vez, o en otros casos también puede ser como un medio para expandir el alcance o para reducir los costos. Entonces, en este caso se generan inversiones durante la operación que pueden que dentro del calendario de las inversiones se determina en 4 criterios: la vida útil del bien o servicio al cual se le está poniendo la inversión, la técnica bajo la cual será utilizada esta inversión, si es por ejemplo la compra de una maquinaria, cuál será el número de horas de uso, cuántas unidades estará produciendo, si esto es muy por debajo, justo o por encima de la capacidad mostrada por el fabricante, etcétera, etcétera, etcétera. El componente comercial, porque en muchos casos la compra de un bien, de un activo, o la iniciación de un nuevo servicio que complemente el proyecto afecta significativamente la imagen corporativa de la organización. Un ejemplo sería que cierta empresa que distribuya, no sé, algún producto de primer uso, por ejemplo agua, comience a distribuirla, haga una inversión y comience a distribuirla en vehículos que solo ellos poseen, unos vehículos que sean personalizados, de modo que sean reconocibles por los clientes. Esto podría significar un aumento en el feel overall de la imagen corporativa por parte de los clientes, puesto que esta inversión podría ser definitiva para crear una imagen o para consolidar una imagen en el mercado. La componente económica también, que es definir exactamente el momento en función de tasas de interés, si generará beneficios de acuerdo al estatus actual del mercado, etcétera, 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 que eso permite también establecer exactamente si el momento en el cual se está realizando una inversión durante el proyecto es el adecuado financieramente para recibir, como es lógico, las remuneraciones esperadas o las remuneraciones mínimas. Una inversión de reemplazo, que es una de las inversiones que pueden ocurrir dentro de la operación, es una inversión que se ejecuta para mejorar en muchos de los casos o para sustituir un proceso o un bien o un activo que estaba funcionando ya previamente en el proyecto. Puede ser, por ejemplo, dentro del caso de una industria, que un elemento de la línea de producción haya sido averiado durante la ejecución del proyecto. Quizás no se contempló la compra de una maquinaria de reemplazo en caso de fallas. Entonces, en este caso, para asegurar la continuidad del proyecto, se genera una inversión durante el mismo que es para reemplazar la maquinaria dañada y sustituirla con una nueva. También es el caso de que el mantenimiento de una máquina que ha sido a la cual se le ha hecho una inversión para iniciar el proyecto es mucho más costosa que una maquinaria que está disponible en el mercado, quizás a un mayor, quizás a un menor precio, por lo cual se hace efectivo y se hace necesario un reemplazo, una inversión de reemplazo para cambiar la maquinaria que ya se tiene a mano, que lo más probable es que no tenga ninguna falla, pero que a la larga podría ser más costosa y podría reducir significativamente los beneficios que podría generar el proyecto. Estos son algunos ejemplos de inversiones de reemplazo. Entonces, la necesidad o conveniencia de efectuar un reemplazo se origina por 4 razones básicas: capacidad insuficiente de los equipos actuales, puede ser que en una línea de producción tú tengas una cuota mínima y que la maquinaria, por su edad, por su fabricación o por su escala, te sea insuficiente para los objetivos que tú tienes planteado en un tiempo específico, por lo cual tú haces un reemplazo, una inversión de reemplazo para mejorarlo.
Aumento de costos de mantenimiento y reparación por la antigüedad de maquinaria, como había mencionado en el ejemplo. Si se tiene una maquinaria que no se ha comprado por ejemplo, por el propósito de iniciar el proyecto, sino es que es una maquinaria preexistente, pues entonces usualmente tú deberías de considerar el reemplazo de la maquinaria por una más nueva. O también, si no es factible esa opción, se deberán de costear tasas por reparación de la misma. Personalmente, yo recomiendo que el cambio debería de ser la opción primera y solo quedarse con la opción de reparación cuando sea totalmente necesario, puesto que en la mayoría de los casos es mucho más, genera muchísimo más beneficios el cambio definitivo de una maquinaria, demostrado en algunos de los casos que se ha podido analizar. La disminución de la productividad por aumento en las horas de detención para enfrentar periodos crecientes de reparación o mantenimiento. El asunto con poseer maquinaria antigua que requiera mucha reparación es que durante el tiempo que ella no está funcionando debido a la reparación, pues entonces la línea de producción en un caso, o el proceso, o el servicio, o el resto de los activos podría estar detenida, causando una pérdida dentro de la empresa, dentro de la organización. Entonces, debe de costearse esto con una inversión de reemplazo. La obsolescencia comparativa de la tecnología, a veces los protocolos de tecnología que estamos utilizando ya están en desuso o están en un proceso de desfase, entonces se hace necesario una actualización de la tecnología que ya existe. Esto es muy visto en las telecomunicaciones, en las compañías de telecomunicaciones, en donde protocolos de comunicación se han ido actualizando con el tiempo y los usuarios u otras organizaciones han tenido que ir actualizando sus plataformas para acoplarse a los protocolos que están siendo implementados recientemente, algunas veces por necesidad y otras veces por conveniencia. Otro tipo de inversiones durante la operación son las inversiones de ampliación. Una inversión de ampliación no es más que una inversión que se realiza para generar un incremento en el alcance o en el tiempo o en la cantidad de servicios o productos que se generan. Esto podría verse, por ejemplo, cuando, como dice en la primera línea, suceden nuevos requerimientos, se piden nuevos requerimientos a la administración del proyecto. Esto está fuera del control de la administración, simplemente es la añadidura de otro objetivo o de un objetivo con una escala un poco mayor, y entonces inversiones por ampliación son requeridas para cubrir la cuota. Digamos que el objetivo inicial era producir 500 cucharas en un día, entonces por orden de la administración general de la organización, a la administración del proyecto se le impone que ahora la cuota que deben de cubrir es de 1000 cucharas. Pero si la maquinaria no está preparada o la infraestructura también no está preparada para generar tal producción, pues entonces se hace necesaria una inversión para ampliación, para mejorar la maquinaria, ampliar la infraestructura y mejorar los procesos. También pueden funcionar para reducir o evitar el costo de oportunidad de una inversión que supera las necesidades del proyecto. A veces se hace la compra o la adquisición de algún bien o servicio que supera realmente lo que tú estás necesitando en el momento del proyecto. Tú compras una generadora de electricidad que te da 100.000 kilowatts hora, pero realmente tú lo que necesitas son 50 o 75. Entonces tú creas una inversión, por ejemplo, para crear casas de alquiler cercanas que se abastezcan con el excedente de la electricidad que está produciendo la generadora. Entonces así tú puedes
continuar usando la cuota de electricidad que estás necesitando realmente, además de generar más activos, o generar, mejor dicho, más beneficios por medio de la utilización de lo que sería un excedente y que sería un desperdicio, por llamarlo así.